miel, con unas cuantas colmenas de abejas, y también pues a cosas siempre relacionadas con la naturaleza, como la cría de urogallos, que en esa zona hay y estaban en extinción, y yo estuve trabajando en eso. Teníamos nuestro propio huerto, hacíamos una vida en ese momento bastante vegetariana, buscábamos la autosuficiencia, casi la conseguimos pues cambiando lo que producíamos de más en el huerto por las cosas que no podíamos producir, pero un tanto alejados del contacto, hasta que de pronto una noche siento la necesidad de coger papel y lápiz y escribir. Sitúo mi mano en posición en un papel en blanco, después de 68 folios de rayas, mi mano empieza a escribir un mensaje coherente que me dice: ahora estás preparado, ahora es la hora del contacto real contigo. Y a partir de ese momento empieza mi experiencia auténtica de contacto. La del contacto de abajo arriba, no la del contacto solo de arriba abajo. Quiere decir, cuando ellos quieren por casualidad o con una cierta utilización de ti, sino de abajo arriba, cuando tú también quieres ese contacto, lo buscas y lo acabas encontrando. La primera consecuencia, más de la diapositiva, fue un avistamiento concertado en el puerto de La Sonada. Está relatado en el libro. Era una noche de diciembre, hacía mucho frío, recibimos el mensaje: tal hora, en tal zona vas a tener un avistamiento. Me cojo mi Land Rover, que lo veis ahí pintadito, como el de Lara Croft, para ser así más de, se supone. Y me dispongo a ir, le digo a mi esposa: acompáñame. Y ella me da un termo de café con coñac y me dice: toma, vete tú, que yo me quedo con los niños, y ya te espabilarás. Y sí, me voy, ¿y qué creen que pasa? Que aparece, ¿qué nave? La misma nave que habíamos visto en el servicio militar. Esta es una nave de 16 metros de diámetro, de 4 tripulantes. Y esta nave se llama Stella. Quiero deciros con todo esto que ha habido ya toda una serie de comunicación que me ha permitido conocer y saber con quién contactaba, quién me visitaba, etcétera, etcétera. Esa es una experiencia sonada, muy fuerte, muy importante, que me sitúa en que estoy delante de una situación real de contacto, de comunicación. Pero aquí quiero haceros una advertencia. Todos los que en esa época contactábamos a través de psicografías, que sabéis que es escritura automática, o Ouija, o cualquier otro tipo de estos sistemas de canalización, se acaba entrando en una ceremonia de la confusión. Tu propia mente interfiere a partir de un momento en el contacto real. Empieza a fomentar tu ego, empieza a decirte que eres un escogido, un elegido, la reencarnación de no sé qué historias, el rey del betún, y acabas perdido absolutamente, haciendo psicografías hasta por las paredes. ¿Qué mejor manera tiene la mente de decirte todo esto no sirve para nada, que es enviándote nuevas citas a las que acudes y a las que nunca tienes un avistamiento real? Y entonces vuelves a escribir y te dicen: es que tu falta de fe, no sé qué, o es que había alguien en el grupo que desentonaba. No me jodas, hombre. Bueno, perdón. ¿Qué pasa? Que eso, gracias a estos 10 años casi de búsqueda un poco de la realidad del ser humano, de comprensión cómo funciona nuestra mente consciente, el subconsciente, el superconsciente, me hizo dar cuenta de que esos primeros contactos no tenían nada que ver con estos, y me decidí a dejar absolutamente de nuevo la fase del contacto. Y me daba de tortas a mí mismo diciendo: qué burro que has sido, que has perdido una oportunidad como la que tenías en las manos, porque no has sido capaz de controlar tu propio ego, ¿no? Y volví a mi meditación, volví a mi trabajo con los urogallos, con las plantas medicinales, volví a sosegarme, a tranquilizarme, hasta que un buen día vuelve a aparecer la opción del contacto. Pero en este caso, en este momento, y después de toda una experiencia que aquí pretende explicarse un poco con estas palabras, que está descrita en el libro,
se dan unas circunstancias determinadas que te sitúan en una posición especial para realmente contactar. Y en ese momento se establece una fórmula de contacto precisa, en la que se me explica una forma de conexión cielo-tierra. Se me dan unas claves de contacto. Se me dicen, nunca vayas a contactar si previamente no sitúas el dial de tu emisora en la posición correcta. Porque si no, lo que te va a llegar a lo mejor es una radio que no quieres escuchar. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí empieza de nuevo una experiencia de contacto en la que empieza a fluir una información riquísima, extraordinaria, que para mí supone un bagaje increíble de información. Y que me sitúa en una posición mucho más cómoda, mucho más tranquila. El contacto es esporádico, es muy de vez en cuando y evidentemente corroborado con diferentes ocasiones en que hay pautas de confirmación. Esta noche festival de luces en vuestra casa visible para todos vosotros. Y esa noche festival de luces, de naves que pasan, y que los ve mi esposa, los ven mis hijos, y cuando me encuentro con un amigo en Lérida, me dice que esa misma noche estaban ellos en el puerto de Lagunaiba, en el puerto de la Zonada que se dice en este libro, también vieron las mismas luces. Hay pautas de confirmación que te van garantizando que no estás perdiendo el rumbo del vuelo. ¿Vale? Después de esto ocurre que decido, pasa por favor. Decidimos hacer un pequeño viaje iniciático, buscando unas experiencias de contacto que nos tienen que llevar a dar una vuelta al mundo en un barco de vela. Por una serie de circunstancias y situaciones mágicas, acabamos adquiriendo este barco que veis aquí, el Pico Rojo, un barco enorme en el puerto, muy pequeño en medio del Atlántico, sobre todo cuando te adelanta una ballena que tiene 40 metros, es un barco de 9 metros de eslora, pero hay ballenas, señores y señoras, que llegan casi a 40 metros. Entonces dices, esto no era tan grande como me parecía a mí, ¿no? Fue una experiencia mágica toda la experiencia del barco, suficiente como para un hombre de montaña aconsejarle que nunca más la vuelva a hacer. Y me desbordó totalmente, sobre todo porque hubo unas tormentas terribles en medio del Atlántico por razones especiales, que no va a dar tiempo de explicarlas, pero que nos llevan a Perú, en lugar de llevarnos a donde íbamos, que era a Conape, a unas islas que había entre Pascua y el continente americano. Llegamos a Perú, toda la serie de coincidencias nos llevan a Perú, porque en Perú tenemos que encontrarnos con determinadas personas. En medio del Atlántico, está escrito en el libro, hay un encuentro con los 3 seres con los que yo me comunicaba. O sea, como que lo cojan y lo lean, es largo de explicar, pero es muy rico en cuanto a la casuística que pasa en ese momento. Llegamos a Perú, y es cambiado de la diapositiva, y también por un cúmulo de circunstancias nos encontramos con este grupo que veis aquí de blancos. Les llamamos los moravios, los blancos. Un grupo esotérico privado que no está en las hemerotecas, que no es conocido, y que tiene alumnos por todo el mundo, y una circunstancia muy curiosa, que cada 12 años aparece un maestro que reúne a 12 de estos alumnos y los lleva por todo el planeta durante 12 años buscando el camino para llegar a las puertas de su transmutación, su cambio dimensional. Pues con esta gente nos encontramos. Entre esta gente había una maestra que se llama Quiné, que es la señora que veis ahí. No querían ser fotografiados, por tanto aquí siempre son fotografías lejanas. Era de una edad indefinida. Ellos os tengo que decir que eran gente de apariencia de 28 o 30 años y algún pasaporte yo vi de ellos con 80 años. O sea, tenían el conocimiento de la regeneración celular. Y con esta maestra yo tengo unas experiencias extraordinarias que me sitúan ante la visualización de 7 vidas anteriores mías en las que yo cometí mis principales errores. Pero también me permiten una traslación, una proyección mental a mi pasado para encontrarme con aquel ser cósmico que yo era cuando vine de nuevo a encarnarme en la Tierra. Todo esto a través de este grupo es también amplio y extenso, está narrado también en el libro. ¿Quieres cambiar, por favor?
Después de la experiencia con los monásticos y con Guiné, lo que ocurre es que hay un aumento vibracional espectacular en mí. Porque para poder proporcionarme esta oportunidad, la maestra tuvo que cogerme de las manos y cambiar mi vibración y aumentarla. Cuando alguno de nosotros consigue aumentar su nivel de vibración, aumenta también la capacidad, todo el conjunto de capacidades mal llamadas paranormales que tenemos todos y cada uno de nosotros. Y se nos despiertan esas facultades, que son naturales, que